Muy buenas noches, señores académicos, muy buenas noches, señores académicos de otras academias. Muy buenas noches, doña María Victoria. Muy buenas noches, doctor Guzmán, doctor José Félix Patiño. Bueno, muy buenas noches, académicos, y muy buenas noches todos, señores y señoras, invitados especiales, en fin. Hoy nos reunimos en una sesión solemne en homenaje al académico doctor Juan Mendoza Vega. Señor secretario, por favor, el orden del día. Sesión solemne, homenaje al académico doctor Juan Mendoza Vega. Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 15 de febrero de 2018, 6:30 p.m., orden del día. Primero, saludo del presidente, palabras al acto, académico Germán Esguerra Villamizar. Segundo, su vida y obra, académico doctor José Félix Patiño Restrepo. Tercero, ética médica, académico doctor Fernando Guzmán Mora. Cuarto, muerte digna, doctora Ana Isabel Gómez. Quinto, comentario de los asistentes. Sexto, copa de vino. Además, señor presidente, tenemos 2 comunicaciones para ser leídas. Sí, señor secretario, por favor, leer las 2 comunicaciones. Primera comunicación. Bogotá, Distrito Capital, 15 de febrero de 2018, señor doctor Germán Esguerra Villamizar, presidente Academia Nacional de Medicina, señora María Victoria de Mendoza Vega. La ciudad. Estimados presidente, señora María Victoria de Mendoza Vega, señores miembros de la Junta Directiva, señores expresidentes, miembros honorarios, señores académicos invitados especiales. En estos momentos deseo expresar mi lamento por no poder estar presente en esta tarde para hacer un homenaje al amigo, compañero e inolvidable Juan Mendoza Vega, quien se distinguió por su verticalidad realista manifestada en sus acciones y decisiones, en sus diferentes posiciones de liderazgo. Esto estaba acompañado de una sensibilidad expresada en sus poemas de los 2 libros, Mares Interiores y Segunda Bitácora. Allí se encuentran los siguientes versos. En Mares Interiores. Se retorna a las playas de la infancia, se camina de nuevo por la orilla donde marcaron nuestros pies desnudos pasos no navegantes todavía, y se vuelven a oír voces amadas, a ver tanta sonrisa y cara amiga en un eterno instante. Todo vuelve a ser como el principio de la vida. No está la rosa para ser pintada, que del mejor pincel sale sin vida, y está la ausencia para ser sentida, pues de ninguna voz sale explicada. Por eso aquí reposa, al final sosegado, sembrador que gustó frutos de lo sembrado y supo que la muerte es un nuevo camino. En la obra Segunda Bitácora escribe: viajero impenitente, aprendió muy temprano a despedirse. El tiempo le refinó luego los gestos, acendró las sensaciones y lo enseñó a extraer del abrazo final un gozoso regusto que le bastará hasta el regreso. Además, el profesor Mendoza tenía el don del reconocimiento y los valores ajenos. Para mi interior, Juan no ha muerto en mis múltiples recuerdos. Solicito a los presentes pensar en su vida y obra que dejó como testimonio de su existencia. No quiero decir adiós, porque cuando hay amor humano, este no tiene adiós. Gracias por su atención. Firma Guillermo Sánchez Medina, miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina. Segunda comunicación. El Colegio Máximo de las Academias de Colombia se une al homenaje que rinde la Academia Nacional de Medicina al doctor Juan Mendoza Vega, quien fuera secretario perpetuo de esta institución. Destaca, entre otras cualidades que distinguieron al ilustre galeno, su profesionalismo, dedicación y esmero en los desempeños académicos, así como también la labor y contribuciones al desarrollo de la medicina colombiana y otras áreas de la cultura nacional. Del mismo modo, reconoce los valiosos aportes que el doctor Mendoza Vega hizo al Colegio Máximo de las Academias de Colombia en cada una de las reuniones y actividades en las que participó
en representación tanto de la Academia Nacional de Medicina como de la Academia Colombiana de la Lengua. Firma J. David Rubio Rodríguez, presidente del Colegio Máximo de las Academias de Colombia, Bogotá, Distrito Capital, 15 de febrero de 2018. Están leídas las comunicaciones, señor presidente. Gracias, señor secretario. Quiero anunciar sobre una introducción en el programa, después de la intervención de la doctora Ana Isabel Gómez, doña María Victoria Velandia nos dirá unas palabras. Bueno, yo creo que este es un momento supremamente solemne para la Academia Nacional de Medicina, para todos los académicos, para la familia del doctor Mendoza Vega, para todas las personas que conocieron al doctor Juan Mendoza Vega y para todos nosotros aquí presentes. En verdad que el doctor Juan Mendoza Vega, ya oiremos de las diferentes intervenciones que representó como médico, que representó como humanista, que representó como persona ética y que presentó en aquellos principios que muchas veces no solamente sembró, sino pregonó, que es la muerte digna. Entonces, en verdad que es un día muy importante. Y yo voy a leer algo que ya leí. El día de los funerales del doctor Juan Mendoza Vega, fui a su velación, o allí a su estar ya fallecido, y pronuncié estas palabras. Lo hice con un gran respeto, con una gran admiración, con un dolor, porque la muerte de personas como estas, que ha sido tanto para nuestra sociedad, tanto para nuestra academia, tanto para nuestro humanismo y representatividad en nuestra sociedad, pues da tristeza que una persona de estas características muera. Entonces me voy a permitir leer lo que leí aquel día. Palabras del presidente de la Academia Nacional de Medicina en el funeral del doctor Juan Mendoza Vega, Bogotá, 9 de octubre de 2017. Doctor Juan Mendoza Vega, honras fúnebres. La Academia Nacional de Medicina, la medicina colombiana y la sociedad en general están de luto. Esto por cuanto ha fallecido el doctor Juan Mendoza Vega. Sí, ha fallecido un hombre recto y transparente, un caballero, un amigo y un colega, un hombre de consejo y guía, un hombre de principios inquebrantables, de palabra honesta y de gran sentimiento y compromiso hacia los demás. Sí, ha fallecido un médico neurocirujano con conocimiento científico sobre lo más preciado del ser humano, su cerebro, su mente y su pensamiento. Ha fallecido el médico que siempre pensó en la persona como enfermo y quiso que el pensamiento y quehacer médico fueran al individuo como tal, considerándolo como un ente indivisible. Un médico que siempre pensó en el respeto y dignidad hacia el paciente, no solo en su vida y momentos como enfermo, sino hasta su gravedad y su muerte. Sí, ha fallecido un humanista, de esos que poco se ven en una sociedad, un hombre que siempre piensa en lo social, en la equidad, en el sentimiento humano, en la fraternidad, en el querer y en el actuar, en la importancia de los valores humanos como parte fundamental de pensamiento y del proceder hacia y de la gente. Un hombre que va al individuo como parte fundamental de un todo social, eso sí, de grandes valores, de grandes respetos y de grandes responsabilidades hacia los demás. Sí, ha fallecido un médico quien siempre pensó que todo acto médico tiene que tener fundamento en lo ético.
El médico no puede separarse de los principios de la ética y del buen actuar. La bioética debe ser parte de la educación y práctica y saber médicos. Sí, ha fallecido todo un académico, un médico quien en su academia ocupó todas las posiciones. Esto es desde académico correspondiente hasta la de ser presidente y finalmente la de secretario perpetuo. Esta posición de mayor dignidad en la academia, y todas las ejerció y cumplió con decoro, responsabilidad y buen actuar. Consideraba que la Academia Nacional de Medicina y todos sus académicos deberíamos tener un protagonismo importante y real, y que repercutiera en la salud de los colombianos y la enseñanza médica nacional. Sí, ha fallecido un hombre de letras y de escritos, de español y construcciones intachables, comunicador por excelencia. Desde siempre ejerció el periodismo, a través del cual hizo conocer su pensamiento humanístico y médico, su filosofía, su concepto y su opinión. Doctor Mendoza, que su ejemplo perdure en su sociedad y en sus alumnos. Que el contenido ético de nuestros actos médicos enseñados por usted prevalezcan como principio hacia nuestros enfermos y sociedad. Que así como usted lo enseñó, siempre haya respeto hacia la persona y hacia la dignidad del enfermo. Que así como usted lo cumplió, todos los académicos tengamos su ejemplo como parte de nuestro funcionar en la Academia Nacional de Medicina. A doña María Victoria, a sus hijos y sus nietas los acompañamos y compartimos este momento de dolor, tristeza y de ausencia. Fue estas las palabras que leí en el día de su funeral y luego, y en una forma muy merecida, aparece la idea aquí en la Academia Nacional de Medicina de realizar una reunión de estas características con la asistencia de todos ustedes en honor del doctor Juan Mendoza Vega. Hoy este querer de la Academia, asimismo también querer de doña María Victoria, tenemos realizado el día. Hoy es en honor de la memoria del doctor Juan Mendoza Vega. Gracias. Segundo, Juan Mendoza Vega, su vida y obra. Me voy a permitir hacer un paréntesis para comentarles que hoy 15 de febrero el doctor Juan Mendoza Vega está de cumpleaños. Y me voy a permitir también comentar que hoy 15 de febrero el profesor José Félix Patiño Restrepo está de cumpleaños y quiero que le demos un aplauso. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, señores miembros de la Junta Directiva, doña María Victoria, Pilar y la familia Mendoza Vega, doña Ana Isabel Gómez, muy importante persona en la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, el presidente de la Academia de la Federación Médica Colombiana, doctor Fernando Guzmán, mi hija, arquitecta Mariana Patiño Osorio, señoras, señores. Era el 15 de febrero de 2013. La Academia Nacional de Medicina me confirió el honor de hacer el comentario de orden a la presentación del libro Cuento hasta 80 por el académico Juan Mendoza Vega. Con Juan Mendoza cumplíamos años, sí, hoy, el mismo día, 15 de febrero, pero yo lo aventajaba, pero en edad solamente, lo repito, en edad solamente. Él nació en Chinácota, norte de Santander, en el año 1933,
y yo en San Cristóbal, Venezuela, en 1927. Esa gran afinidad de pensamiento que tuvimos, en ocasiones me pregunto, ¿tendría que ver con esta coincidencia? Sí, en aquella fecha que me hizo gran honor la Junta Directiva de la Academia, consideré que era también una enorme responsabilidad, porque difícil era comentar una obra de la cual es autor una de las personalidades médicas más destacadas que ha dado la nación colombiana. Egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, hizo su especialización en neurocirugía también en la Universidad Nacional, donde inició su carrera como docente. Verdadero intelectual puro, Juan Mendoza Vega estuvo vinculado desde 1969 a la Facultad de Medicina del Colegio Mayor del Rosario, donde fue profesor titular y donde regentó 2 afamadas cátedras, Historia de la Medicina y Ética Médica. Su vida profesional es particularmente distinguida. Fue presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía, presidente de la Academia Nacional de Medicina, director de la Academia Colombiana de la Lengua, miembro honorario de la Academia de Medicina de Cartagena, miembro distinguido de la Real Academia Española de la Lengua, presidente del Tribunal Nacional de Ética Médica, presidente de la Federación Mundial de Asociaciones Pro Derecho a Morir Dignamente, y nos dejó, pero solo físicamente, cuando ostentaba la más elevada dignidad que se puede tener en esta Academia Nacional de Medicina, la de secretario perpetuo. Preocupado por el ser, el hacer y el quehacer en el ejercicio de la medicina, Juan Mendoza Vega estudió con clarividencia los marcos mentales, y aquí comillas, porque leo lo que él escribió, los marcos mentales, comillas, que permiten al médico analizar su actividad cerebral para dar una explicación congruente y encajar todo en conjuntos relativamente armónicos. Cierro comillas. A estos marcos mentales los llamó mentalidades y las definió en su popular texto Historia de la Medicina. Vuelvo a poner comillas para leer textualmente a partes del escrito de Juan. Comillas, ha pasado la humanidad por varias mentalidades médicas. La primera, la mentalidad mágica, donde la enfermedad se creía tiene causas sobrenaturales y había necesidad de invocar a los dioses para curarlas. Viene luego la mentalidad tecné, en la que al impulso del milagro griego, los seres humanos empiezan a considerar la enfermedad como algo no sobrenatural, sino totalmente natural, y la asignan al desequilibrio de los humores que presuntamente forman el cuerpo humano. En esa mentalidad tecné, que es el término de la Grecia antigua, hay por supuesto nuevas mentalidades que van desarrollándose a medida que la mentalidad humoralista, que es la primera de esta serie, pierde vigencia. Y en el Renacimiento se empieza a pensar con mecanicismo, a considerar que el ser humano tiene que cumplir leyes de la física en las cuales la forma de los objetos corresponde a su función. Y entonces, en la mentalidad anátomo-patológica, la forma de los órganos es la que dice si están funcionando bien o no, y el órgano enfermo pierde su función. Sigo leyendo textualmente de Juan Mendoza Vega. Pero luego viene la comprobación de que hay enfermedades sin alteración de la forma de los órganos, y entonces aparece la mentalidad fisiopatológica, en que la enfermedad es alteración de la función. Y luego, ya en el siglo XIX, se comprueba que hay unos seres infinitamente pequeños
que son capaces de meterse en el cuerpo y provocar la enfermedad, y entonces aparece la mentalidad etiopatológica. Todas ellas, infortunadamente, van haciendo del ser humano un objeto anátomo físico-químico en el cual ocurre la enfermedad, que es en contra de la cual debe luchar el médico. Al terminar el siglo XX, surge la más reciente de estas mentalidades, que vuelve a obligar a la medicina a mirar el ser humano como un todo, y es la mentalidad antropológica. Hasta aquí el escrito de Juan. Yo discutí muchas veces esto porque realmente es un análisis muy acertado de lo que ha sido el devenir de la medicina. Y la primera vez, creo que fue con el mismo Fernando Guzmán que lo comenté, no lo entendí bien y me senté un rato con él, y creo que es una de las contribuciones más importantes que se han hecho al análisis del devenir de la medicina. Hasta allá el escrito de Juan. Esta concepción intelectual aparece bien expresada en su popular texto Lecciones de Historia de la Medicina, cuya primera edición apareció en 1989. La segunda edición, publicada en 2003, ya con varias reimpresiones, se convirtió, sin lugar a duda, en el más popular libro de estudio de la materia en las facultades de medicina de Colombia. Últimamente se preocupó y promulgó la moderna visión de la medicina centrada en el paciente. Y exactamente hace un año hizo una generosa disertación sobre la cirugía centrada en el paciente en un simposio organizado por el Departamento de Cirugía de la Fundación Santa Fe de Bogotá, con ocasión de mis 90 años, en el cual, además de Juan Mendoza, hablaron Arturo Vergara de la Fundación, John Cameron, el gran jefe de cirugía de Johns Hopkins, Stanley Dudek de Yale y Antonio Carrasco de la Universidad Autónoma de México. Los médicos leímos su editorial publicado en la Revista Colombiana de Psiquiatría en 1999, cuando apenas transcurridos 5 años de la implementación de la fatídica Ley 100 de diciembre 23 de 1993, de la cual fue ponente el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, Juan escribió, comillas, en su afán por satisfacer a un tiempo las necesidades de sus conciudadanos y el espíritu economicista, que algunos llaman capitalismo salvaje, de sus inspiradores, los legisladores colombianos elaboraron adefesios, lo llamó de buena intención, como la Ley 100 de 1993, en los cuales no figura ni se tiene en cuenta al otro actor principal e indispensable en cualquier plan de salud, el profesional que se dedica a ese campo, es decir, el médico en primer término. Cierro comillas. Escritor de pureza y elegancia suprema, Juan Mendoza Vega fue un gran historiador médico. Personalmente he leído y consultado con frecuencia su escrito El Colegio Mayor del Rosario, cuna de los estudios médicos en Colombia. Allí se encuentra bien documentado el origen de la enseñanza de la medicina en nuestro país. Cuento hasta 80 es un libro que revela la personalidad, o mejor, el pensamiento ilustrado y polifacético de Juan Mendoza Vega. Y a esto me referiré más adelante. De las cartas de Colón al correo electrónico, reflexiones sobre el género epistolar, fue el título de su brillante discurso de posesión como individuo de número en la Academia Colombiana de la Lengua en octubre de 2010. Aquí hace un análisis sobre esa forma en que, comillas, el ser humano ha ideado para el uso del lenguaje escrito, una de las más antiguas y probablemente la más amplia utilización, la carta o epístola, cierro comillas. Anotando que ahora aparece una nueva forma de comunicación, la electrónica,
y advierte el peligro de corrupción del idioma, algo que ya es dolorosamente evidente en el correo electrónico, pero aún más en el chat mediante el teléfono móvil. En su libro 40 años de periodismo, Juan Mendoza Vega relata cómo a los 20 años de edad se presentó en El Espectador, preguntando por el director Guillermo Cano, pues había resuelto convertirse en reportero, habiendo perdido la beca que le permitía estudiar medicina en la Universidad Nacional por participar en el movimiento estudiantil de 1954, que causó la muerte por disparos de la fuerza pública a 2 de sus condiscípulos. Este fue su primer contacto con El Espectador, del cual fue columnista por 40 años. En mayo de 1977, Juan Mendoza Vega escribió su habitual columna en El Espectador con el título de A celebrar los 40. Se cumplían 40 años de los egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, y en la columna relataba cómo, comillas, nos habían tocado las horas tremendas del 8 y 9 de junio de 1954. Cierro comillas. Fue la época cuando, bajo el gobierno dictatorial de Rojas Pinilla, el día 8 de junio cayeron muertos 13 estudiantes que protestaban en las calles de Bogotá. Cada año, los estudiantes se reunían en peregrinación nocturna para rendir tributo a la memoria de Gonzalo Bravo Páez, el estudiante de Derecho, abatido en 1929 por la Guardia Presidencial cuando las fuerzas militares intentaban disolver una manifestación en contra de la represión de las protestas contra la United Fruit Company. Ese mismo día, pero en 1954, el estudiante de Medicina y Filosofía de la Universidad Nacional, Uriel Gutiérrez Restrepo, cayó muerto en la ciudad universitaria por un tiro de la policía militar. En ese año, 1954, yo me encontraba en los Estados Unidos, en la Universidad de Yale, haciendo mi segundo año de residencia en cirugía. Pero ya de regreso en Bogotá, en enero de 1958, en muchas ocasiones hablé con Juan, quien había vivido tan de cerca los luctuosos acontecimientos. Yo creo que uno de los recuerdos que más me han impresionado fueron esas conversaciones con Juan Mendoza alrededor de estos terribles sucesos de la época, en la cual él fue actor y espectador. Afortunadamente, por milagro se salvó, porque en una de esas ocasiones 2 de sus compañeros cayeron muertos que estaban al lado de él. El 10 de mayo de 1957, Rojas Pinilla es obligado a dejar el poder y lo asume la Junta Militar. El movimiento estudiantil se mantuvo aguerrido en extremo, hasta el punto en que entre 1958 y 1964 hubo 8 rectores en la Universidad Nacional, porque rector titular o encargado, apenas posesionado, era depuesto por el movimiento estudiantil. Y en estas condiciones asumí la rectoría de la Universidad Nacional en junio de 1964, y en virtud de una política de diálogo y amplia comunicación con la universidad regresó a la normalidad y se pudo hacer una profunda reforma estructural que ha perdurado a través de los años. Fueron numerosas las veces que hablé con Juan Mendoza, egresado y profundo conocedor de la Universidad Nacional, quien por la época era docente en la Facultad de Medicina. Así escribe Juan Mendoza Vega en la presentación de su libro Cuento hasta 80, que es mi preferido entre su vasta producción literaria. Abro comillas. Son páginas que andan dispersas en libros y revistas de circulación restringida o refugiados e inéditos en mis archivos,
por los cuales tengo especial aprecio y casi siempre un intenso apego emocional, y sin duda notorio en las semblanzas que rinden homenaje a personas muy cercanas a mis afectos. Cierro comillas. Son 195 páginas que contienen la esencia de su pensamiento profundo y crítico en 4 secciones, con 18 capítulos. Las secciones son: reflexiones; segundo, sobre el lenguaje; tercero, medicina y literatura; y cuarto, semblanzas. María Victoria, Pilar y toda la familia de Juan. Este libro, de por sí, ya hace que él continúe presente entre nosotros, con su inteligencia brillante, su sentido ético inquebrantable, su humor fino y su hombría de bien. Tuve la fortuna de ser su amigo y de compartir muchos de los episodios que marcaron su vida ejemplar. Muchas gracias. Tercero, Juan Mendoza Vega, Ética Médica. Académico doctor Fernando Guzmán Mora, presidente de la Federación Médica Colombiana. Buenas noches, señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Herman Esguerra Villamizar, señores miembros de la Junta Directiva, incluyendo al doctor Gilberto Rueda Pérez, amigo de muchos años y quien ocupa merecidamente un puesto especial en la Academia, doctor José Félix Patiño, mi maestro y amigo, la doctora Anita Gómez, la familia del doctor Juan Mendoza, que ha tenido que soportar mi presencia durante muchos años, porque no solamente fue mi profesor, mi amigo, sino mi paciente, y paciente de enfermedad grave, de manera que él confiaba afortunadamente en mis manos. No sé si cometí un error, pero por lo menos en esos años se mantuvo vivo y bien. Señoras y señores, señores académicos y amigos, yo hice una combinación muy particular que nunca había hecho, que es mezclar el pensamiento ético y bioético del doctor Juan Mendoza Vega, quien después de haber sido mi profesor y amigo y paciente, fue mi jefe como presidente del tribunal, mi subalterno cuando yo fui presidente, mi compañero de magistratura y sobre todo uno de los soportes esenciales del Tribunal de Ética Médica, porque su pensamiento es particularmente especial y se aparta del pensamiento de mucha gente. Entonces, yo lo califico a él como un pensador permanente de la ética médica, un filósofo práctico y un poeta impecable. En la medida en que voy a hablar algunas cosas, porque tuve de nuevo el honor, aunque yo oí prácticamente durante 15 años que llevamos en la magistratura todas sus ponencias, con excepción de los meses en que o él estaba enfermo o yo, estábamos prácticamente en una carrera como estamos con el doctor Patiño, y la voy a ganar yo, pero a mí me la ganó el doctor Mendoza. Entonces voy a tratar de mezclar un poco lo que era su concepción de la poesía, de la medicina y de la ética médica. Sus sentencias eran particularmente cortas, yo no sé cómo hacía para resumir lo que yo no he sido capaz de resumir en tantos años, pero él toleraba mis exposiciones grandes como lo hacen los demás magistrados, con paciencia, tolerancia y benevolencia. Pensando en un viaje irrefrenable, él pensaba mucho en lo que es la muerte, pero también en lo que es la vida, y todo esto lo he tomado de la segunda bitácora, en la misma forma en que después de revisar 100 de esas providencias relativamente cortas, he extractado también algo de su pensamiento ético para que lo conozcan. Para medir el tiempo hay muchos modos, desde las medievales ampolletas y aún antes las clepsidras, hasta el cuarzo que pica guardias para las estrellas. Así puede medirse cómo pasan relámpagos azules, horas buenas,
y cómo se demoran la madrugada insomne y las ausencias. Prácticamente todo lo que voy a hablar está entre comillas, porque es el pensamiento del doctor Juan Mendoza. Fue un magistrado justo y un maestro de la ética médica, y van a ver por qué. Él pensaba en las tormentas, porque además sabía cómo aplacarlas, pero es el paso de los huracanes, la escuela en que se forman los maestros. Firme el timón, levanta la cabeza y sigue el rumbo que te espera un puerto. Voy a mostrarles algunos de esos apartes. Vean el enjuiciamiento médico del doctor Juan Mendoza en algunos párrafos. El enjuiciamiento ético médico se hace sobre las conductas y no sobre los resultados de estas. Un acto es punible si viola la ley, aunque no haya causado en últimas ningún perjuicio evidente. Ahí está resumiendo en 3 líneas lo que muchos libros de derecho resumen en 3 tomos, y es que hay delitos de mera conducta. Y para que un estudiante de derecho entienda que hay delitos de mera conducta, tiene que tener una madurez jurídica bastante avanzada. Como ven ustedes, el doctor Juan Mendoza casi que tenía su título de abogado honorario. Como un pensamiento inteligente como el de Juan Mendoza entra en contradicción como el pensamiento de cualquiera de los que están sentados aquí, que son de un nivel intelectual tan alto. Vean ustedes lo que dice en su poesía. Todo es prácticamente tomado del libro La Segunda Bitácora, que es mi preferido. Primero amor, porque quien ama vive. Luego dolor, porque lo vivo duele. De los dolores el de ausencia tiene aristas más hirientes y sutiles. Vean ustedes la lógica de un hombre inteligente que no tiene todo el recorrido, casi que de tiempo que puedan tener otras personas, pero cuyo cerebro está muy adelante, como mencionaba el profesor Patiño. Y excúsenme una diapositiva, no debe ser así, pero esto es lo que escribió él y no lo puedo yo violentar. Las propias palabras del quejoso en la diligencia de ratificación y ampliación visible a tales folios muestran que los médicos en Acacías atendieron a la señora X, la examinaron y le ordenaron el tratamiento que consideraron adecuado, el cual incluyó varias horas de observación en hospitalización, después de las cuales la enferma no volvió a estar a sus órdenes porque fue llevada a Villavicencio por decisión de ella misma y del señor X, su esposo. En la clínica Marta, por su parte, las notas de enfermería muestran que ingresó a las 18 horas y 40 minutos, fue atendida sin demora y su estado clínico se deterioró con rapidez en las 2 horas siguientes, sin que pudiera controlarse el cuadro con el tratamiento que se puso en marcha. No hay evidencia de indebidas demoras ni negligencia en la atención. Estas fueron las razones para que el Tribunal Seccional decidiera ordenar el archivo de la queja y ellas no han sido desvirtuadas, por lo que el recurso no prosperará. Eso lo hace mejor que cualquier magistrado de las Cortes, hoy desafortunadamente en desgracia. Pero como era juez y poeta, vean ustedes otro de sus escritos. Déjame que te piense en la penumbra, mientras intento adivinar las luces que marcan la silueta de esos puertos en los que nunca estuve. Bajo el suave brillar de las estrellas te insinúan las curvas de las nubes. Tal vez eres también una quimera, ilusión para hacer mis horas dulces, pero es mi noche menos solitaria, porque sueña tu lumbre. Y vean ustedes cómo introduce filosofía en decisiones jurídicas delicadas, porque la condena de un médico le influencia y le puede terminar la vida. Y aquí está también la esposa de otro gran magistrado, el doctor Efraín Otero Ruiz, con quien tuvimos oportunidad de departir tantas veces. Ese concepto de protocolos, vean ustedes la diferencia entre lo que es un protocolo y una guía de manejo, que siempre lo hemos discutido, y aquí está el doctor
Lago Barney, otro magistrado ilustre y querido por nosotros, compañero del tribunal. Ese concepto de protocolos de tratamiento como marcos estrictos de acción obligatoria que suprimirían cualquier iniciativa de un médico frente a un enfermo para dar en cambio el tratamiento fijo, estandarizado y presentado como absolutamente mejor que cualquiera otro para la enfermedad diagnosticada, tuvo muy corta vigencia y está hoy en pleno proceso de reemplazo por el concepto más flexible de guías de tratamiento, basadas también en la mejor evidencia científica disponible, pero respetuosas de una realidad innegable, la de diversidad biológica que existe en todos los seres humanos y que hace distintas unas de otras las respuestas individuales ante medicamentos e intervenciones iguales. Estas pocas líneas, mis estimados doctores, muestran cómo se opone a la famosa medicina basada en la evidencia que llegó y aplastó durante muchos años lo que siempre nosotros manejamos como evidencia clínica, pero define en contra del famoso Instituto Cochrane y en contra de los cientos de libros que produjeron, en unas pocas líneas lo deja expuesto y lo desbarata. Él era consciente de la soledad en que está un juez, un filósofo y un poeta, y él fue las tres. ¿Qué tan lejos estás? No es importante, se puede estar ausente a 4 pasos y duele igual. Un gesto de rechazo es distancia y fronteras agobiantes, en cambio está más cerca el navegante que anhela retornar sin saber cuándo. Pensaba en forma permanente. El concepto del ex artis fue introducido en el derecho colombiano y más en el derecho médico hace unos 30 o 40 años. Él lo tenía claro, absolutamente claro. Tampoco la llamada lex artis ad hoc puede ser admitida como obligación de estricto acatamiento a unas disposiciones científicas o técnicas. Aquello que un buen médico actualizado en sus conocimientos y destrezas, con voluntad de obrar del mejor modo posible, hubiera hecho a favor del enfermo en las mismas circunstancias que rodearon el acto que se juzga. Es este obrar ideal el que se toma como punto de comparación para la conducta que realmente tuvo en determinado caso y dentro de las circunstancias un médico concreto, cosa bien distinta de exigir el seguimiento de un procedimiento o un conjunto de ellos con estricto acatamiento, como si todos los enfermos fueran idénticos entre sí y pudiera el médico limitarse a encontrar unos signos y síntomas para aplicarles correctivos sin otro criterio, como quien corre un programa de computador. Y estaba convencido que definitivamente el mundo cambia por las acciones y por el pensamiento humano. Otro pensador decía que no hay palabra expresada en público o por escrito que no cambie en alguna forma el mundo. No preguntes por qué ante tus miradas un velo impide ver hacia el futuro, ni busques en la voz de las sibilas nombres de puertos que hallará tu rumbo. El porvenir te sale de las manos, al mover el timón haces el mundo. Cuando llegaban acusaciones injustas a los médicos, y les doy una estadística que ya he expresado en esta querida academia, cuando éramos 60.000 médicos, ya había 15.000 procesos en los tribunales. Pues yo no soy matemático, ni mucho menos, pero quiere decir que uno de cada 4 médicos en Colombia ha pasado por el tribunal en un proceso. No quiere decir que haya sido condenado, pero si los condenados, siendo muy benévolos, doctor Lago, son entre 2.000 y 2.500, hay 2.500 médicos condenados en la historia del país de los últimos 30 años por faltas a la ética médica, y eso es un escándalo nacional vergonzoso. El pretendido argumento, decía el profesor Mendoza, del punto tercero, parte de una falacia evidente al afirmar que la paciente, por su avanzada edad, haya estado condenada a muerte, y argumentar que semejante situación no se justifica, porque la vida es sagrada y nadie puede desconocer este don del Altísimo, sic. Semejante afirmación como la contenida a renglón seguido en la frase, tampoco nadie puede disponer de la vida de un ser humano
por más profesional que sea en medicina especializada, como en el presente caso que nos ocupa, lanza contra los médicos disciplinados la tremenda acusación de haber actuado con crueldad monstruosa y con absoluta perversidad, pues presuntamente habrían condenado a muerte a la señora fulana por tener 70 años de edad y habrían ejecutado esa condena al disponer de su vida, entre comillas. Vista la realidad de esta enferma crónica, que se agrava y finalmente fallece, a pesar de todos los esfuerzos, incluso el recurso a la tecnología de la unidad de cuidado intensivo, el lamentable párrafo que se acaba de citar solamente puede tomarse como expresión de intenso dolor por la muerte de un ser querido, pero no es de recibo en la sustentación del recurso y debe desestimarse de plano. Sentía la soledad del juez, como la sentía seguramente Baltasar Garzón, con el cual podemos o no estar de acuerdo, pero era un juez bien estructurado, o lo es. En la más íntima sustancia humana está la soledad, dice el doctor Mendoza. Tras la frontera ineludible de la piel, cada cual debe conformarse con el cortejo de sus propias entrañas, y aún el amor es solo un intento por lograr que alguien entre a acompañarnos. Creía en la hermandad con otro ser humano porque él, como hombre compasivo, fue uno de los que impulsó la muerte digna y que hoy afortunadamente es un derecho de los colombianos. No puedo entrar en discrepancias intelectuales y mucho menos religiosas, porque quiero advertir que en mis discusiones científicas y jurídicas nunca meto a Dios porque no me gusta molestarlo, pero en la vida real también del doctor Mendoza, vean ustedes lo que escribe. Hace tiempo sabemos caminar a pasos concordantes frente al sol y bajo la lluvia. Nuestras manos encuentran gestos parecidos, dibujan líneas paralelas, aplican fuerzas complementarias. ¿Marchamos juntos o somos uno solo? Seguramente ahí estaba la imagen de su querida señora Victoria. Y la injusticia engendra pesar. Mientras mira a lo lejos en la tarde desde el acantilado, siente el viejo marino la caricia del viento en la piel y la de los recuerdos en la memoria. Cuando aparta luego la pipa de sus labios y se toca la barba, no sabe si está húmeda por temprano relente o por alguna lágrima. Y vean ustedes cómo plantea diferencias en los campos de acción médica. Su cerebro era esencialmente el cerebro de un médico, porque para ser magistrado de un tribunal no hay que ser abogado. Quien les habla seguramente es una excepción aberrante, pero lo que importa en realidad es el cerebro médico. Esto no se puede leer en ninguna forma, de manera que me voy a tomar la libertad de hacerlo. En Colombia, de acuerdo con el artículo 38 de la Constitución Nacional y como el propio Tribunal Seccional lo reconoce en otro párrafo de su providencia, no es obligatorio pertenecer a sociedad gremial o científica alguna, se reconoce la libertad de asociación. Cada ciudadano obra en este asunto como a bien lo tenga y mal podría castigarse una conducta cualquiera si ella está dentro de la ley, lo mismo que su apuesta. Las sociedades científicas de médicos tienen sus propios mecanismos para zanjar tales disputas y, si el caso llega, para sancionar las faltas respectivas. Excúsenme si hay alguien aquí que tenga relación con el Consejo de Estado, pero esto le daría envidia a esos magistrados. Las decisiones dejan secuelas, como en este caso, en donde se ve cortado el árbol y cortado el leopardo. Era un árbol enfrente de mi casa, era un refugio para los gorriones, una ilusión de campo en la ventana. Alguien lo creyó viejo, vino el hacha, no hubo misericordia, los balcones quedaron silenciosos, extrañamente despejados, sin tamiz para el sol y sin gorriones. ¿A quién debo rogarle, por compasión humana, que me siembre otro árbol en la acera de casa? No crean que no era mano dura, porque a quien merecía se la aplicaba y todos lo respaldábamos.
El doctor XX, dice en otra providencia, aunque supo de la enferma, de su edad avanzada y quizás de la progresiva gravedad que había observado la médica en el primer nivel de atención, aunque recibió reiteradas solicitudes verbales hechas por el enfermero que acompañaba en la ambulancia a la señora, no quiso cumplir con la obligación dicha y prefirió actuar como burócrata de escritorio, dando órdenes sin soporte clínico, cuyo cumplimiento sí configuró un innecesario ir y venir entre el Hospital Universitario y el Hospital Susana López, que terminó cuando la enferma falleció dentro del vehículo. Ni siquiera realizó el llamado triage, porque este no consiste en asignar nivel de atención según el nombre de las enfermedades, sino de acuerdo con la realidad clínica y la gravedad de cada persona, y fue, por cierto, ideado para racionalizar la atención de heridas o enfermos en los servicios de urgencias, cuando a ellos llegan en grupos y no hay suficientes medios ni profesionales para atenderlos todos al tiempo. No he visto una mejor definición de triage. Este Tribunal Nacional, en lo concerniente a la pena aplicada, considera que su lenidad, yo tuve que consultar varias veces lenidad, es benevolencia, es no castigar las faltas como toca, presento excusas por la explicación, el ignorante soy yo, no corresponde a la verdadera gravedad de la omisión cometida, solo la prohibición constitucional de la reformatio impeius impide a este tribunal aumentarla, pero se considera necesario compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que, de acuerdo con los hechos, considere si es necesario abrir investigación al respecto. Ya me falta poco, no los canso mucho. Además tenía en su cerebro, y yo lo puedo decir como abogado, el concepto de la mentira de la verdad procesal. El conocimiento trata de identificar la exactitud que existe entre el objeto conocido y la imagen que tiene en el cerebro, la persona que conoce. Ya allí hay una deformidad, como dice Kant, pasa todo a través de las categorías. Entonces lo que el juez hace es tener certeza, pero la definición de certeza, mis estimados amigos, es un estado de la mente a través del cual uno está convencido de la verdad. De manera que la verdad procesal, en un altísimo porcentaje, está llena de mentiras. Y él no había estudiado a fondo estas cuestiones jurídicas, pero las sabía mejor que nosotros. Con sus minúsculos lentes transitorias que resbalan por el cristal de la ventana, cambia la lluvia formas y volúmenes, robándolos a la realidad por un instante. Hasta la hermosa figura femenina parece amenazar con desleírse y enseguida reafirma su presencia detrás del chubasco. Esa deformación de la verdad a través de la lluvia es exactamente lo que ocurre en un proceso en donde la verdad es lo que está escrito. Y como el derecho es, deme la prueba y yo le doy el derecho, puede estar perfectamente plagado de mentiras. Y en el peor delito que nosotros podemos juzgar, que es la del abusador médico en un acto médico, pues todos los magistrados nos enfurecemos. Pero vean ustedes cómo expresa la furia un caballero como Juan Mendoza. Llama la atención de este Tribunal Nacional que el alegato de descargos culmine con la afirmación de que no se sabe exactamente en qué consiste la conducta, por la cual está frente a los tribunales de ética el doctor fulano, como si faltara el respeto debido a una mujer que además tiene la especial categoría de paciente, abusar de la condición médica y de la intimidad que forma parte de toda consulta médica para orar contra el pudor de las personas que se quejan con las más concretas palabras, fueran cuestión genérica, amplia y jamás específica. Esto decía el abogado defensor de este sinvergüenza que condenamos. Tan especioso argumento debe ser desechado y sobre él no se ha construido duda alguna que pueda favorecer al disciplinado. Le metimos 5 años de suspensión y compulsamos copia a la Fiscalía. El juez, y él era consciente, tiene que ser duro y defender la verdad. Y en esto obedecía el principio del famoso pensador Coutir,
que le dice a los abogados: si en tu vida encuentras una contradicción entre la norma y la justicia, trata de irte por la justicia. Y dice en su poesía: las nubes de tormenta que descargan su ira relampagueante sobre el mástil desafían el arrojo del marino, la habilidad y fuerza de sus manos. Por fortuna, las centellas y rayos son fuego transitorio que, agotado, dejará ver de nuevo el rumbo inscrito en la luz de los astros. Criticaba tremendamente la lentitud procesal, y voy a leer estas 5 líneas. Sin embargo, es notorio en este caso la existencia de una total inmovilidad del proceso entre enero de 2001 y julio del 2004, sin explicación alguna y que debe ser aclarada. Debe solicitarse a la Procuraduría General de la Nación Regional de Antioquia que realice la investigación correspondiente al tenor del artículo 75 de la Ley 734 del 2002. De nuevo matizándolo con su poesía: las palabras se agolpan, potros herreros, en busca de un camino que siga el complicado trazo de las emociones, pero una y otra vez debe la mano firme retenerlas, obligarlas a pasar por prensas y alambiques, despojarlas de lo superfluo, hasta acercarse a la esencia real del sentimiento, que quizás es el silencio. Y era un filósofo práctico, ya estamos en los últimos minutos. Respecto del secreto profesional, estima este Tribunal Nacional que la expresión del artículo tal de la Ley 23 del 81, el médico está obligado a guardar el secreto profesional en todo aquello que por razón del ejercicio de su profesión haya visto, oído o comprendido, debe entenderse como referente a lo que, si fuere revelado sin causa justa, podría causar cualquier clase de daño o desmedro al paciente o a su familia. En efecto, resultaría absurdo pretender que cobije el secreto profesional cada detalle visto, oído o comprendido por el médico, aunque se tratase de algo inocuo o desprovisto de importancia, pues llevaría a afirmar, por ejemplo, que el médico rompe el secreto profesional si elogia la belleza del mobiliario de la casa de su enfermo, situación cuyo absurdo salta a la vista. Este tribunal no encuentra en la publicación tantas veces aludida mención por parte del disciplinado de algo que cause desmedro o perjudique de alguna manera la memoria del señor fulano, excúsenme, se me fue el apellido, el buen nombre suyo de sus parientes o les cause algún perjuicio. La falla contra el secreto profesional no está probada. Vean ustedes, una lógica sencilla y sin ningún tipo de pedantería. La palabra en la cual era experto es un aproximado intérprete de la realidad. Dice: la emoción y el vocablo que la nombra debieron madurar a un mismo tiempo en el calor del corazón humano. Así se explicaría que la palabra, aún a través del tiempo y la distancia, pueda tocar las fibras más sensibles como plectro de gozo, de dolor y de esperanza. En resumen, adiós a un interlocutor de ideas, maestro de pensamiento, cerebro médico inigualable, paciente respetuoso, inolvidable magistrado e incomparable amigo. Adiós a un ser humano decente. Muchas gracias. Bien, excelente, como siempre, doctor Guzmán, sus exposiciones nos hacen ver muy claramente qué representó el doctor Juan Mendoza Vega en el aspecto ético, en el aspecto de pensamiento, en fin, en todo cuanto usted ha dicho. Ahora, un último ponente, la doctora Ana Isabel Gómez, que va a hablar sobre la otra de las facetas del doctor Juan Mendoza Vega. Doctora Ana Isabel. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, señores miembros de la Junta Directiva, doctor Patiño, doctor Guzmán, doña María Victoria, familiares del doctor Juan Mendoza Vega y todos los amigos que hoy lo estamos recordando acá. Para mí es un privilegio poder dirigirme a ustedes y poder honrar la memoria de mi maestro. Para poder hacer el recordatorio de su obra en relación al derecho a morir con dignidad, traté de hacerlo a través de una faceta del doctor Juan Mendoza Vega, que era la faceta de periodista. Entonces busqué en sus textos, en
en Contacto de Derecho a Morir Dignamente, en sus libros, en los videos que existen en la red y en todas sus notas periodísticas e intervenciones en distintos medios de comunicación, el sustento de lo que voy a mostrar en el día de hoy. Quisiera empezar diciendo que el doctor Juan Mendoza Vega fue por más de 14 años el presidente del Consejo Directivo de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, fundada en 1979 por doña Beatriz Cobb de Gómez, que fue la primera en su género en América Latina. Y él se refería a ella como: tenemos la única organización cívica en América Latina dedicada a promover esta trascendental idea. Él ingresa a la Fundación Derecho a Morir Dignamente por sugerencia del médico César Augusto Pantoja, y mencionaba que él empezó a entender ahí la complejidad del tema de la eutanasia porque consideraba que el deber primario de los médicos era conservar la vida, pero empezó su cuestionamiento si debía ser cualquier vida, si el sufrimiento intolerable justificaba mantener la vida y si esta justificación no significaba una tortura. Quiero acá también recordar otros presidentes del Consejo Directivo, como fueron César Augusto Pantoja, Miguel Trías Fargas y el doctor Fernando Sánchez Torres. Él fue también presidente de la Federación Mundial de Sociedades por el Derecho a Morir Dignamente entre el 2008 y el 2010, y en este periodo se crearon las asociaciones nuevas en América, en Europa, en Asia y Oceanía. Y es muy hermoso porque esta asociación reúne países con distintas culturas, ideas y costumbres, pero que están todos unidos en un solo hilo conductor, que es la causa de la muerte digna. Y cuando lo entrevistaban por su nombramiento, él decía: este es un honor muy grande, pero es más un reconocimiento a Colombia que un reconocimiento a mi persona, lo que habla de la sencillez y de la humildad del doctor Juan Mendoza Vega. Traigo este cuadro de Rembrandt, Lección de Anatomía, porque quiero que vean los personajes. Quiero recordar al doctor Juan Mendoza Vega joven, y aquí hay dos rostros que la genética los delata, porque son igualitos. Y el doctor Luis Enrique Nieto Arango me envió en estos días una caricatura que apareció en el 63 del caricaturista húngaro Peter Aldor, en donde recreaba Lección de Anatomía con famosos médicos de su tiempo. Y si ustedes observan, quien está acostado es Lerner, lo que está encima es Tribuna Médica, que estaba empezando a funcionar, y pueden observar ustedes hacia el lado derecho al doctor Juan Mendoza Vega, y hay dos rostros acá que podrían estar en esa caricatura. Lo que quiero decir también con esto es que a un hombre lo marcan sus compañeros, lo marcan los hombres que estuvieron en su mismo tiempo. Y lamentablemente aquí no están todas las personas en esta diapositiva que acompañaron en las ideas del derecho a morir con dignidad al doctor Juan Mendoza Vega, pero quiero mostrar algunos de ellos: al doctor Patiño, a la doctora Beatriz, al padre Llano, a la doctora Lucy, al doctor Arrubla, a la doctora Isa Fonnegra, al doctor Tiberio, al doctor Triana, al magistrado Gaviria, al doctor Esguerra, a Carmenza, a la doctora Emilsen de Cancino, al doctor Fernando Sánchez Torres. Si volviéramos a recrear Lección de Anatomía alrededor de la muerte digna, posiblemente algunos de ellos estarían acompañando nuevamente al doctor Juan Mendoza Vega. Y quiero también hacerle un reconocimiento en este momento a dos hombres, al doctor Fernando Sánchez Torres y al doctor Juan Mendoza Vega, alrededor del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos, porque creo que también fue un espacio de reflexión muy importante sobre lo que iba sucediendo frente al derecho a la muerte digna, que sirvió de resonador para las ideas del doctor Juan Mendoza como líder en el país de este tema. Cito dos elementos que lo demuestran: es el libro que produjeron en relación a la muerte, un curso de tanatología, y también los documentos de consenso que fueron acogidos oficialmente por la Academia Nacional de Medicina. El carácter del hombre es su destino, y el problema es que el carácter de él marcó realmente su destino. Y quiero citar algunas características que me vienen a la mente y al corazón cuando pienso en él: el humanismo, la inteligencia, la curiosidad intelectual, el activismo, la civilidad, la capacidad de estar adelante de su tiempo, la capacidad para el diálogo, el respeto a las diversas creencias, la honorabilidad, la sencillez,
la valentía, la elegancia, la congruencia. Y ustedes dirán que le estoy echando flores, pero cortas se quedan las flores frente al carácter de este hombre. Y lo más hermoso es que todas estas virtudes las supo colocar al servicio de la causa de la protección del derecho a una muerte digna, y lo supo hacer con altura, con respeto por las diferentes creencias, propiciando siempre el diálogo y el consenso, lo que le valió el respeto incluso de aquellos que no compartían su forma de pensar. Y creo que el tuit que da Fidel Cano el día de su muerte resume lo que sentimos todos. Qué triste, se nos fue Juanito, que vive el derecho a la muerte digna, falleció Juan Mendoza Vega. Y lo que voy a tratar de mostrarles es cómo él sustentó este derecho a la muerte digna como derecho fundamental a través de la política pública, de la regulación, de la educación, de la investigación, de la divulgación, y cómo logró un cambio en el pensamiento de la sociedad colombiana alrededor de la muerte digna. Esta es una línea de tiempo del marco regulatorio del derecho a morir dignamente en Colombia. Si ustedes ven, es un marco regulatorio robusto, compuesto por leyes, resoluciones, sentencias, decretos, circulares. Y lo que voy a tomar es algunos hitos de esa línea de tiempo y mostrar la posición del doctor Juan Mendoza Vega en cada uno de esos momentos del tiempo jurídico del derecho a morir dignamente. Vamos a desarrollar entonces en una línea de tiempo los hechos, los hitos del derecho a morir dignamente. Empezaría con algo que me pareció sumamente curioso, y es que desde el 91 en Colombia se hablaba del derecho a morir con dignidad. Y se decía, es el derecho que tienen las personas a que se respete su voluntad de permitir que el proceso de la muerte siga su curso natural en la fase terminal de la enfermedad. Se hablaba también de respetar los deseos en caso de enfermedad irreversible, el respeto a la voluntad en donación, apoyo espiritual y todo el proceso de comunicación para la toma de decisiones informadas. Y quiero mostrar al doctor Juan Mendoza en una intervención sobre el derecho a morir dignamente. El derecho a morir dignamente en Colombia está todavía en construcción porque mucha gente de nuestro país no sabe que ese es un derecho fundamental de toda persona. Ciertamente, la muerte es solo la parte final de la vida, entonces debe estar cubierta por la misma dignidad que se le pide al resto de la vida. Por eso se dice que el derecho a morir dignamente es parte normal de los derechos humanos y que se le debe respetar a la persona. ¿Cómo se le respeta? Atendiendo la autonomía de esa persona hasta el último instante, permitiendo que esa persona, a lo largo del proceso final de su existencia, pueda tomar las decisiones que desee, las que a bien tenga, porque las toma sobre la vida que es de esa persona y de nadie más. Es fundamental que estas ideas se divulguen, que estas ideas entren en la mente de todo colombiano, para que podamos llegar a tener en determinado momento verdaderamente una vida plena, digna, hasta el final. De otra manera, vamos a seguir tropezando y vamos a tener la intromisión indebida de personas que no deberían estar involucradas en el proceso de morir, porque el proceso de morir debe ser dirigido de alguna manera por quien está muriendo, mientras conserve su capacidad de resolver. Y creo que el primer aporte que hace el doctor Juan Mendoza Vega al derecho a morir dignamente es una visión omnicomprensiva de este derecho. Y fíjense algunas de las frases que dice, y quiero citar solamente lo que tengo subrayado. Dice: si bien hay quienes rechazan la eutanasia por sus convicciones, deben saber que este no es el único modo de morir con dignidad y por consiguiente los exhortaba a aprobar y apoyar los demás componentes del concepto a morir dignamente.
Después mencionaba, la muerte con dignidad no se limita exclusivamente a la eutanasia, aunque les pedimos que esta posición se halle entre las que cada persona puede elegir. Y en nuestra voz, dentro del documento que es órgano difusor de la organización Derecho a Morir Dignamente, decía: si procedemos con lógica humana, nuestra convicción personal debería estar acompañada por el sincero deseo de que todos los demás seres humanos puedan gozar igualmente de tan fundamental derecho. Este modo de pensar nos lleva a obrar de manera que la idea de la muerte digna germine y crezca en la mente de nuestros compatriotas. Y ahí lo que él veía es que eso que él ya había experimentado, eso que él ya había sentido, lo deseaba para los demás colombianos. Y exhortaba a que las creencias religiosas no fueran un obstáculo para la realización del derecho. Entendido entonces el derecho a morir dignamente como no un derecho unidimensional, sino como un conjunto de facultades que le permiten a una persona o quien lo representa válidamente ante la ley ejercer su autonomía y tener control sobre el proceso de su muerte e imponer a terceros respecto a las decisiones que se tomen en el marco del cuidado de la salud. Y si ustedes se fijan, él entendía el derecho a morir dignamente a través del derecho, del respeto a las personas a decidir al final de la vida, a través de voluntades anticipadas o a través de consentimiento directo, el cuidado paliativo, la readecuación terapéutica, el rechazo terapéutico, el doble efecto, la sedación paliativa, la sedación terminal y la eutanasia. Primer elemento del legado de Juan Mendoza Vega en Derecho a Morir Dignamente, el entendimiento de este derecho de una visión omnicomprensiva. Sigo con las voluntades anticipadas, y él nos decía, y esto me llamó profundamente la atención, lo decía en el 2003, que en ese tiempo hablar de una voluntad anticipada que le indicara al médico que tenía que parar, en donde prevalecía únicamente lo científico, era un disparate, y que el único que le hacía caso de vez en cuando era el doctor Esguerra, que le entendía perfectamente la idea, que tanto es así que los primeros documentos que en hospitales funcionarios de voluntades anticipadas fue la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y quiero decir que para 1979, desde 1979 a la fecha, 22.000 personas han documentado sus voluntades anticipadas, que celosamente han sido guardadas para hacerlas efectivas en Derecho a Morir Dignamente, bien sea a través del documento "Esta es mi voluntad 1" o "Esta es mi voluntad 2". En este momento tenemos activas 8.000 voluntades anticipadas y hemos logrado actualizar los documentos según los cambios regulatorios del sistema. Dos temas importantes frente a voluntades anticipadas: cuando se presentó un proyecto de ley de voluntades anticipadas en el 2011 que pretendía colocar notariado a la voluntad anticipada, el doctor Juan Mendoza se pronunció y dijo que esa era una traba innecesaria. Posteriormente, cuando la resolución 1051 del 2016 efectivamente colocó el notariado como un requisito para la formalización de ese acto jurídico, nuevamente el doctor Juan Mendoza Vega se pronunció con fuerza y en este momento está próximo un pronunciamiento del Ministerio de Salud para revocar ese tema. Muerte encefálica, decreto 2493 del 2004. Pues fue el trabajo con el que ingresó el doctor Juan Mendoza Vega a la academia, un trabajo sobre muerte encefálica que permitió el desarrollo jurídico de este concepto para poder avanzar en temas de final de la vida y de donación. Cuidados paliativos. El doctor Juan Mendoza Vega fue un abanderado de los cuidados paliativos. Lo hizo a través de distintos escritos, con participación en congresos, pero quiero mostrar lo que decía en una entrevista en una revista. Creo que morir con dignidad es morir como la persona haya elegido, respetando su derecho a resolver sobre sí misma, es decir, su autonomía. Y hay varias maneras de morir con dignidad, una de ellas sin duda es la eutanasia, pero también está la muerte con dignidad, quien muere con cuidados paliativos. Pero introduce algo muy interesante, y es que dice: hay personas que pensarán que el dolor los conduce a la salvación de su alma, por lo tanto, el rechazo al cuidado paliativo en ese caso es un derecho que se le debe respetar a la persona. Entonces se introduce no solo el tema de el derecho al cuidado paliativo, sino también el derecho al rechazo terapéutico como forma de manifestación de la voluntad al final de la vida. Uno de los temas que posiblemente más ocupó su interés dentro del derecho a morir dignamente fueron las sentencias, los proyectos ley y la reglamentación referente a la eutanasia.
está la primera sentencia del magistrado Gaviria, la C-239 del 97, en donde da unos elementos para despenalizar el homicidio por piedad tipificado en el Código Penal. Rastreé la sentencia con el nombre de él o de la fundación, pero no está. Pero lo que sí les puedo decir es que ellos dos estuvieron al mismo tiempo discutiendo sobre el tema, apoyándose en el tema, y el doctor respaldó completamente la sentencia. Posteriormente estuvo presente en todos los intentos que hemos tenido de proyectos ley para la eutanasia, y aquí quiero citar a los doctores Benedetti y Galán, que acompañó el doctor Juan Mendoza. Leo lo siguiente. Juan Mendoza, presidente de la Academia Nacional de Medicina y de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, dice que la reglamentación de la eutanasia solo será realidad cuando se entienda que Colombia no es un país confesional, sino un Estado que reconoce la diversidad y pluralidad de opiniones. La eutanasia se ha tornado un asunto de interés público en Colombia, es entonces necesaria una reglamentación para evitar que por oponerse a ella los practicantes de determinados credos religiosos lleguen a interferir con el derecho humano esencial a morir dignamente y por ese camino desconozcan la autonomía de las personas. Cuando se presentó el primer proyecto de ley en el 2007, que lo retiraron inmediatamente, él en su intervención en BBC del Mundo decía: entendemos que lo hayan retirado, pero vamos a seguir en la batalla, y así estuvo durante todos los trámites de los siguientes proyectos. Adicionalmente, en el 2015, cuando nuevamente se presenta el proyecto, dice: tenemos el compromiso fundamental del médico es con el ser humano, con la persona y no solamente con la vida, en sentido general y abstracto. No es cierto que el médico tenga la obligación profesional de conservar la vida a cualquier costo y sobre cualquier otra consideración. Hablaba entonces del derecho inalienable a conservar la dignidad de la vida, a la eutanasia como una de las formas de morir con dignidad y a la claridad que se debía tener sobre el concepto de eutanasia para no confundirlo con el concepto de readecuación del esfuerzo terapéutico, que es un deber profesional y sobre el cual no hay objeción de conciencia. Adicionalmente, reconocía que ha sido difícil de entender que el dolor no solo es físico, medible con una escala de dolor, el dolor también es espiritual y moral y puede ser motivación de la eutanasia. Y hablaba también de aquellos que por su estado de competencia no podían solicitar la eutanasia y cómo le preocupaba esta situación de vulnerabilidad. Posteriormente, cuando aparece la sentencia T-940, en donde se retoma nuevamente el tema del homicidio por piedad, el doctor Juan Mendoza Vega da su concepto dentro de la sentencia, y la posición que es más importante de lo que aparece en la sentencia es que él dice: mire, así nosotros no tengamos acá regulación, así no haya un concepto específico, internacionalmente sí existen protocolos y nosotros tenemos el deber de revisar esos protocolos y de mirar también el derecho comparado. Y resaltaba también el derecho que tienen los médicos a la objeción de conciencia. Pero respaldada nuevamente en nuestro órgano de difusión DMD en Contacto, cómo no podía haber excusas ni trabas a la realización de este derecho y que la objeción de conciencia, si bien era un derecho del médico, no podía suponer un irrespeto al derecho a morir dignamente bajo la modalidad de eutanasia de quien lo pudiera solicitar. Expresó solamente una preocupación frente a la sentencia T-940 del 2014, y es que en un solo párrafo de la sentencia deja un espacio abierto a que a través de consentimiento sustituto se pudiera pedir eutanasia. Y miren lo que decía: creo que el consentimiento sustituto solo se puede aplicar, en mi opinión, cuando la persona ha dejado alguna indicación de lo que quiere o piensa al respecto. Es muy delicado darle a alguien, así sea un pariente muy cercano, la posibilidad de resolver que se acorte la vida de una persona que nunca hubiera dicho nada sobre la muerte. Muy bien. Frente al protocolo de eutanasia, los comités científicos interdisciplinarios para el derecho a morir dignamente, esta es la resolución que los reglamenta, la 1216 del 2015 de muerte anticipada. Debo decir que el doctor Juan Mendoza Vega se pronunció en diversos medios de comunicación apoyando al ministerio en la emisión del protocolo y de la resolución, pero indicando que este era solo un paso y que lo que necesitábamos era una ley después de 18 años de la exhortación del magistrado Gaviria sin cumplirse, y que darle a la muerte anticipada el nivel jurídico de una resolución no era apropiado frente a lo que se debía hacer.
Participó también en la construcción de la resolución 1216 con el Ministerio de Salud, en donde tuvo el privilegio de poderlo acompañar. Aquí él presentaba también sus cuestionamientos frente a que personas con demencia no pudieran recurrir en determinado momento a esto. El siguiente elemento de la eutanasia es la eutanasia en niños y adolescentes, y tenemos dos sentencias, la T-423 y la T-544. Y es un tema de discusión en este momento porque la última le pide al Ministerio que en 4 meses establezca un protocolo para la eutanasia en menores de edad. Y miren lo que el doctor Juan Mendoza decía en el 2014, el sufrimiento de los niños es un tema muy difícil, con numerosas facetas y dudas que requieren análisis muy serio. Si es difícil, por ejemplo, concretar cuando una persona adulta está en verdadera capacidad de discernir y dar consentimiento, esas mismas acciones en personas menores de 14 o 15 años plantean dificultades adicionales y parecen totalmente imposibles para quienes cuentan solo con 10, 8 o menos años de edad. Sin embargo, la corta edad no disminuye el sufrimiento, no hace menos perceptible el dolor físico, no evita ni aminora la angustia, sino probablemente la aumenta, porque el niño afectado no entiende por qué no le llega el alivio que desea tan intensamente. Entonces nos muestra la encrucijada moral que tenemos en este momento de cómo regular la eutanasia infantil, qué límites colocarle a la eutanasia infantil que estén fundamentados en el respeto a la dignidad, al ejercicio de la autonomía posiblemente de un menor maduro, pero con el entendimiento que los niños también sufren. En este campo, en Colombia todavía no ha sido objeto de profundos estudios que son necesarios. Las universidades y facultades de medicina, enfermería, psicología no han explorado este tema y exhortaba a que las facultades trabajaran el tema del sufrimiento de los infantes y adolescentes. Objeción de conciencia. El doctor Juan Mendoza en diversas oportunidades se pronunció como defensor de la objeción de conciencia, entendiendo que era un derecho del médico, pero que debería estar ponderado, no era un derecho absoluto, limitado por los derechos del paciente. Con esto termino la revisión de los hitos y me voy a referir brevemente a otros espacios de trabajo frente al derecho a morir dignamente. Sin lugar a dudas, el doctor Juan Mendoza Vega fue un líder de opinión en el tema del derecho a morir dignamente. Yo siempre me preguntaba cómo tenía tanta energía para estar en tantas ciudades, en tantas universidades, en tantos congresos, siempre aportando su conocimiento. También aportó al derecho a morir con dignidad como docente, y miren cómo se refiere a él Caracol Radio en su nota de fallecimiento. Falleció el doctor Juan Mendoza Vega, defensor del derecho a morir de manera digna. El médico neurocirujano, defensor de la voluntad del paciente, dejó su legado y enseñanza en el campo médico y bioético. Es decir, lo recuerdan, es como profesor. Fue el formador de médicos humanistas preocupados por la protección de los derechos de los pacientes al final de la vida, e inclusive él se refiere en su artículo de bioética en Colombia a las cátedras que se desarrollaron en distintas universidades, incluida la del Rosario y la Nacional, frente al tema de final de la vida. Me referiré al morir en casa. La última editorial de En Contacto del doctor Juan Mendoza Vega fue exaltando la importancia del ejercicio de la autonomía de las personas sobre el derecho a morir en la casa, a decidir morir rodeado de los que amaban, de lo que le era grato, de lo que le era cercano, a no morir apartado de la vida. Y la última intervención en la que pudimos compartir con él fue en el foro que hicimos de morir en casa. Y yo creo que este es un sentimiento que tenemos todos lo que lo vimos ese día. Si supiera que esta fuera la última vez que te vea salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso, y te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poderlas oír una y otra vez, indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, te diría, te quiero, y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana, y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien, pero por si me equivoco, y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto que te quiero, que nunca te olvidaré. Y como yo soy mujer, me puedo dar el gusto de decir que yo quiero con todo mi corazón al doctor Juan Mendoza Vega. Y otros lo dijeron así,
en las notas que aparecieron en el periódico, así lo dijo uno de sus alumnos, Carlos Gustavo Álvarez, pero hubo una persona que me enseñó muchas cosas y acaba de morir, dignamente como quería, dignamente como vivió, dignamente como debe ser, dignamente como predicó. Se trata del doctor Juan Mendoza Vega. Y en otra nota mencionan, habló muchas veces en salas de redacción, quirófanos, aulas, anfiteatros y auditorios sobre el derecho a irse de manera pacífica, amorosa y amable, y así se lo procuró. Y en palabras de su hija Pilar, mi papá murió en su ley, en su casa, abrazó la muerte tranquilo como lo profesó en la vida, y esa es la congruencia de un gran hombre. Termino con el legado del doctor Juan Mendoza Vega. ¿Cuáles son los grandes legados de la vida del doctor Juan Mendoza Vega, además de los genes que veo en los rostros acá, y del amor que le tenemos todos nosotros dentro de nuestros corazones? Una sociedad colombiana consciente del derecho a morir con dignidad, que entiende que la vida es un derecho, no una obligación, y que la muerte es parte natural de la vida. Generaciones de profesionales de la salud formados con la convicción que sin humanismo no hay medicina. Una política pública respaldada por uno de los marcos jurídicos más sólidos en el mundo en relación al derecho a morir con dignidad. Estas son algunas de las cifras de la Fundación Derecho a Morir Dignamente, que él presidió por más de 14 años, que muestran una fundación consolidada al servicio de los colombianos. ¿Y cuáles son los retos que tenemos los que vamos a continuar con lo que él nos dejó? El acceso al cuidado paliativo integral de todos los colombianos, eliminar las barreras de acceso a las voluntades anticipadas, es decir, que no haya un registro notarial, un sistema único de registro que sea accesible desde cualquier IPS a voluntades anticipadas, una ley de derecho a morir con dignidad, que se ha llamado ley de eutanasia y es una injusticia porque es una sola dimensión. Participar y apoyar las iniciativas de política pública, regulación y educación que nos permitan construir un etos para el final de la vida prudente, respetuoso e incluyente. Garantizar el derecho a morir con dignidad de los más vulnerables, de los que no pueden defenderse por sí mismos, menores de edad, incompetentes. Defender los derechos de las personas con enfermedades crónicas irreversibles de alto impacto para la calidad de vida, que ustedes saben está por fuera de la eutanasia. Continuar con los procesos de educación e información a la sociedad colombiana y acompañar a otros países en los desarrollos jurídicos requeridos para proteger el derecho a morir dignamente. El doctor Juan Mendoza Vega tuvo grandes hombres y mujeres a su lado como pares, pero el único par que él tuvo, de verdad, es doña María Victoria. Nada de lo que él hizo en su vida, nada de lo que fue, hubiera sido posible sin ella. Y este es mi tributo a ella. Muchas gracias. Me ha pedido la señora esposa del profesor Juan Mendoza Vega que se le permita dirigirse a todos nosotros. Para mí es un placer y un gusto poder presentar a una de mis más queridas y juiciosas pacientes, doña María Victoria de Mendoza. Perdón, quisiera antes, doctora Ana Isabel, muchas gracias. Usted ha completado de una forma formidablemente la imagen, la vida, el pensamiento del doctor Juan Mendoza Vega. Seguramente esta imagen de su vida, de su pensamiento, perdurará en nuestra sociedad, en sus alumnos, en sus colegas, en su familia y en su academia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por concederme estos minutos. Señor presidente y señores junta directiva, señores académicos, apreciados invitados y familia. En nombre de nuestros hijos y nietos, de toda la familia, quiero expresar a ustedes nuestro más sincero agradecimiento por este conmovedor homenaje que le rinde la Academia Nacional de Medicina al ilustre académico Juan Mendoza Vega, mi esposo. Doctor José Félix Patiño, muchas gracias por sus elocuentes palabras con las que ha exaltado los méritos de la vida y obra de Juan. Como académico y amigo, él lo apreció a usted inmensamente, sinceramente, y acudió siempre a su experiencia, a su sabiduría, a su acertado consejo en la toma de importantes decisiones para el cumplimiento de los proyectos de la academia, y contó siempre con su apoyo y su respaldo. Muchas gracias. Doctor Fernando Guzmán, gracias por el sentido homenaje que le ha rendido a Juan
con la admiración y afecto que usted siempre le profesó. Él tuvo hacia usted un sincero agradecimiento porque gracias a su oportuna y excelente intervención médica, pudo superar graves crisis de salud y siguió activo por mucho tiempo. Así se estableció una amistad con un rasgo paternal. Y también fue importante la preocupación constante que usted tuvo por la salud y el bienestar de Juan. Doctora Anita Gómez, mis agradecimientos por el homenaje que le ha rendido a su maestro. Usted fue para Juan su alumna destacada. Estaba orgulloso de que hubiera seguido sus pasos y aplicado sus enseñanzas y desarrollado sus ideas en la delicada especialidad de derecho a morir dignamente. Muchas gracias. La semblanza de Juan, que se ha presentado hoy en este homenaje como médico, maestro, académico, persona de conducta recta, honesta, acrecienta mi orgullo por ser la esposa de un personaje tan destacado, por haber compartido con él 57 años de nuestras vidas, desde su grado de medicina, el inicio del ejercicio de su profesión, la especialización en neurocirugía, su importante labor como profesor universitario, la superación de cada una de estas etapas hasta alcanzar con éxito las metas que se propuso, gracias a su dedicación y trabajo responsable. Por eso considero que este merecido homenaje, es un merecido homenaje a su destacado desempeño profesional y que además coincide hoy con su cumpleaños. Es un lindo regalo. Uno de sus grandes anhelos era llegar a ser miembro de la Academia Nacional de Medicina y cuando consideró que ya estaba preparado, se animó a presentarse y cumplió con todas las exigencias para su ingreso. Felizmente, fue recibido como miembro correspondiente y luego en 1980 ascendió a miembro de número. Juan profesó una verdadera devoción por la academia y se involucró por completo en sus actividades. Gracias a su empeño, responsabilidad y estricto cumplimiento, llegó a ser secretario de la Junta Directiva y posteriormente presidente de la Academia Nacional de Medicina en 2 periodos, el último del 2014 al 2016, muy recientemente. La culminación de su vida académica fue la elección por votación de la Asamblea para el honroso cargo de secretario perpetuo de la Academia. Para Juan, que siempre profesó una gran admiración y respeto por el profesor Hernando Groth, fue un gran honor y un gran orgullo haber sido elegido para sucederlo en este alto cargo de la Academia. Y le rindió un homenaje al doctor Groth, cumpliendo a cabalidad con sus funciones hasta el último día, a pesar de sus limitaciones de movilidad. ¡Qué fortaleza! Estoy convencida de que Juan habría continuado con su incansable lucha para que la medicina vuelva a estar centrada en el paciente como debe ser, ejercida con absoluta ética. Estoy segura de que la Academia persistirá en el logro de este propósito. Su trayectoria como académico deja honda huella. Sus ideas fueron directrices, pilares en el desarrollo de importantes proyectos emprendidos por la Academia. Sus aportes, trabajos, investigaciones, exposiciones, conferencias siguen vigentes y están consignadas en las publicaciones y en la revista de la Academia. Estoy segura de que seguirán siendo aplicadas
en el desarrollo de las actividades académicas. Sus ideas y el riguroso desempeño de sus funciones deberán ser ejemplo para futuros miembros de la Academia. Su vida destacada y meritoria fue ejemplo en la familia para nuestros hijos y nietos, a quienes inculcó los principios fundamentales de honradez, rectitud en todos los actos, responsabilidad, ética y respeto, además de una inquebrantable fortaleza. Su ejemplo nos guió durante 57 años, está presente y seguirá rigiendo nuestras vidas para siempre. Muchas gracias por este grandioso e inolvidable homenaje a nuestro gran Taita. Muchas gracias. Bueno, esto es más que merecido para el doctor Juan Mendoza Vega. También estará este homenaje en nuestra memoria. Doña María Victoria, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por su compañía y muchas gracias por volvernos a traer la imagen y palabras del doctor Juan Mendoza Vega. Muchas gracias. Muy buenas noches. Se da por terminada la sesión.